Hola, bienvenidos a su programa favorito de política. ¿No les ha pasado que de repente se quieren enterar sobre las noticias actuales del país, pero estas resultan un poco aburridas, planas, confusas o a veces hasta difíciles de entender por los términos? El día de hoy les expondremos un tema muy interesante que ha estado vigente durante estos últimos años en el país. El caso de Florence Cassés. Empezamos con la introducción general del tema para que puedan estar un poco más enterados sobre de qué se trata este caso. A ver, les vamos a contar un poquito. Por si no sabían, el caso de Florence Cassés es uno de los más polémicos en la historia de México porque hubo temas como justicia, política, derechos humanos y relaciones internacionales. Florence fue una ciudadana francesa que fue detenida en 2005 junto con Israel Vallarta, acusados de integrar una banda de secuestradores conocidos como los Zodiacos. Desde el inicio, su arresto provocó polémica porque la detención fue presentada como un supuesto montaje de televisión por parte de la Agencia Federal de Investigaciones, que en ese momento estaba encabezada por Genaro García Luna. Años después del suceso, el proceso estuvo marcado por irregularidades, como violación al proceso, manipulación mediática y conflictos diplomáticos entre México y Francia. Al final, en 2013, la Suprema Corte de Justicia ordenó su liberación al reconocer que se habían violado sus derechos fundamentales, lo que convirtió su caso en un referente del debate sobre la justicia y respeto hacia los derechos humanos en México. Ahora les doy un pequeño recap sobre Florence para que sepan un poco de su contexto. Para empezar, con la protagonista del caso, Florence Marie Louise Cassés Crespin, nació el 17 de noviembre de 1974 en Lille, Francia. Ella vivió en el norte de su país, donde creció en una familia sencilla y trabajadora. Desde joven mostró interés en los viajes y en conocer culturas nuevas, por lo que estudió en su país y luego decidió emigrar a México. Florence Cassés no tuvo estudios universitarios largos, ya que dejó de estudiar a los 16 años. Sin embargo, se cree que hizo una formación técnica relacionada al área de enfermería en Francia. La llegada de Florence a México fue muy interesante. En 2003 vino a visitar a su hermano y a su familia. En este viaje conoció a Israel Vallarta, quien sería su pareja en el futuro. Pero de acuerdo con los medios, su relación era problemática. Tuvieron momentos en donde cortaban y regresaban, pero en la fecha de los hechos, ellos eran amigos. Vamos a entrar un poquito más a detalle en los personajes de esta historia. Les voy a contar un poco sobre Israel Vallarta, que era la pareja de la protagonista. Israel Vallarta Cisneros nació en 1970 en México y se hizo conocido porque justamente en 2005 fue detenido en este famoso caso, acusado de ser líder de la supuesta banda de secuestradores Los Zodiacos. Desde ese momento estuvo casi 20 años en la cárcel preventiva sin que hubiera una sentencia firme, lo que generó muchísima polémica en México. Él siempre aseguró que era inocente y que las autoridades lo habían torturado para declararse culpable. Y organizaciones como Amnistía Internacional también señalaron que su caso tenía violaciones graves de los derechos humanos. Finalmente, el 1 de agosto de 2025, o sea, súper reciente, lo absolvieron y salió del penal de Altiplano, porque un juez determinó que no había pruebas suficientes en su contra. Aún así, la fiscalía ya dijo que va a apelar la decisión. Hoy en día, Vallarta está libre y su caso sigue siendo un ejemplo de cómo los medios, la política y la justicia se mezclan en México. No sé qué opinan ustedes, pero a mí me parece muy raro que la gente o la policía, la autoridad, torture a una persona nada más para que declare por un crimen que no cometió. No sé qué ustedes qué opinan. Sí, justo, creo que estos montajes se han visto por muchos años aquí en la Ciudad de México, y bueno, o sea, en todo el país en general, y pues es algo como para encubrir la corrupción interna que hay dentro de la política. Y bueno, ahora pasamos con otro personaje fundamental en este caso. Bueno, Genaro García Luna es un ejemplo de que hay mucha corrupción en el país. Genaro García Luna era un funcionario mexicano muy influyente en temas de seguridad. Nació en 1968 y durante el gobierno de Vicente Fox fue director de la Agencia Federal de Investigación, un organismo que sustituyó a la Policía Judicial Federal. Después, con Felipe Calderón, llegó a ser secretario de Seguridad Pública. Dentro del caso de Florence fue muy importante porque su detención y la de Israel Vallarta fue organizada y transmitida como un montaje de televisión en 2005, cuando él dirigía la agencia. Años después, este montaje fue reconocido como una violación debido al proceso y fue lo que ayudó a la liberación de Florence. Tiempo después, Genaro Luna también se volvió polémico por acusaciones de corrupción y vínculos con el narcotráfico. En 2019 fue detenido en Estados Unidos y en 2023 fue declarado culpable de colaborar con Cártel de Sinaloa. A ver, pues yo creo que básicamente no tenían
tenían en este momento el gobierno nada más que exponer, entonces inventaron este montaje como para hacer creerle Para calmar a la gente, ¿no? sí, que estaban realmente haciendo algo. Y la verdad se me hace algo muy agresivo que a ellos les tocó porque les tocó y cualquiera de nosotros nos podría haber tocado y nos podrá tocar en un futuro. Claro. Y si el gobierno quiere en algún momento señalar a alguien de nosotros como culpables, o sea, lo vemos como algo muy lejano, pero podríamos ser nosotros o alguien más. Sí, Entonces, totalmente de acuerdo. Súper Claro. agresivo. Ahora, pasando al presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa fue presidente del 2006 al 2012, aunque no le tocó el caso en su gobierno porque fueron arrestados en 2005, igual le tocó en su gobierno todo el proceso jurídico. Después de su sexenio han estado saliendo ciertas cosas a la luz sobre lo que hacía el presidente mientras estaba en el poder, por lo que siempre será un presidente que no sé de qué hablar. Básicamente estudió en la Escuela de Derecho, donde se graduó como abogado. También es maestro en Economía de la ITAM y es egresado de la Maestría en Administración Pública de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Sí, siento que igual los presidentes del país pues tienen muchas obligaciones que ver, pero pues igual son una parte muy fundamental de todos los casos porque pues son como el líder máximo, por así decirlo. Claro. Y bueno, ahora hablemos del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Él fue presidente de Francia entre 2007 y 2012. Antes de ocupar su cargo, fue ministro del Interior y de Finanzas. Durante su mandato buscó proyectar a Francia como un país firme en materia de seguridad y defensor de los derechos de sus ciudadanos en el extranjero, por lo cual está pues involucrado con este caso. En el caso de Florence Cassés, Sarkozy tuvo la postura de un líder que buscaba reforzar su imagen política en torno a la defensa de los franceses en cualquier parte del mundo. Por eso intervino personalmente solicitando el traslado de Florence y convirtiendo su caso en un tema diplomático prioritario entre México y Francia. Y pues bueno, creo que aquí también en México podemos ver a los políticos que pues a veces se aprovechan como de problemas, de desastres, para así limpiar pues su imagen y quedar bien con la gente, pero pues es beneficio propio, ¿no? Pero fue una super cortina de humo, ¿sabes? O sea, Sí. porque qué ganas de estar gastando dinero en eso junto con Televisa, que ya sabemos que Televisa arma montajes como la boda de Peña Nieto. Ah, Pero pues la neta, ¿cuánto dinero inviertes en eso? ¿Y cuánto tiempo y personas requieres? Y, ¿sabes? O sea, un equipo que maneje todo eso y poder estar invirtiendo ese dinero y esa atención y ese equipo en muchas otras cosas. Sí, muchísimo. E igual pues luego la desviación de fondos, ¿no? Que no, nadie dice nada. Y bueno, ahora pasaremos a datos concretos del caso y perspectiva individual, empezando por Israel Vallarta. Ok. Bueno, como ya saben, el caso fue en 2005, pero específicamente el caso Israel Vallarta empezó el 8 de diciembre, cuando justamente la AFI lo detuvo junto a Florence, su pareja, en un rancho en la carretera México-Cuernavaca. Esto quiere decir que los venían siguiendo y preparando este montaje desde mucho tiempo antes. Ese día la supuesta captura fue transmitida en televisión, como si estuviera ocurriendo en vivo, pero después se confirmó que todo había sido un montaje armado para las cámaras. Desde ahí Vallarta fue señalado como el líder de la banda de secuestradores Los Zodiacos. A ver, o sea, los venían siguiendo desde muchísimo, porque para que los intervengan en una carretera, aparte carretera, ¿no? Que no hay internet, sí, de por sí ahorita en un tiempo moderno no hay internet luego y así, pues en ese entonces los tomaron totalmente vulnerables, porque no tenían, nadie los veía en la carretera, quien se fuera en la carretera a verlos, y además... ¿cómo traes cámaras ya preparadas a una carretera? O sea, es algo súper difícil porque habría medios de comunicación ahí. Si una ambulancia le cuesta el trabajo llegar a la carretera, ¿cómo van a tener ya preparado las cámaras, ¿saben? Sí, Y bueno, el problema es que su proceso estuvo lleno de irregularidades, como por ejemplo empezando por eso, de cómo tenían preparado las cámaras, lo de la carretera, etcétera. Y aparte nunca le dictaron sentencia y pasó casi 20 años en prisión preventiva en el penal del Altiplano. Durante este tiempo denunció que fue torturado para declararse culpable y varias organizaciones internacionales señalaron que se violaron sus derechos humanos. O sea, lo estuvieron torturando para declarar un crimen que él no cometió y eso es abuso. Hay mucha gente, incluyendo al presidente, yo creo que deberían estar en la cárcel. Claro. Sí. Bueno, y hablando sobre Felipe Calderón y Hinojosa, el problema tuvo parte en los últimos meses del sexenio del expresidente Vicente Fox. A pesar de que el caso no tuvo lugar durante el sexenio de Felipe Calderón, todos los problemas jurídicos empezaron hasta el suyo. Felipe Calderón no dejó que Florence se fuera a su país, a pesar de las súplicas del presidente francés.
citando al presidente: no existen las condiciones para que la pena impuesta por los tribunales mexicanos se cumpla de manera íntegra en Francia, por lo que no es posible acceder y otorgar el consentimiento mexicano. Supongo que el presidente hacía sus mejores esfuerzos para hacer creer a la ciudadanía que estaba haciendo lo correcto, aun si eso significaba violar los derechos humanos de Florence. Y bueno, pues yo creo que ahí es un problema que ya incluso pues afecta a Francia, porque pues como al Florence ser de Francia, pues también genera un conflicto entre países y pues lo hace más peligroso. Claro, Sí, si hubieran sí. sido dos mexicanos no hubiera salido tanto problema, porque pues son gente en México que se rigen por las leyes de aquí, pero como les tocó que una de las chavas era francesa, pues se tuvieron que ver con el presidente de allá y ver un chorreo de problemas con allá. ¿Pero por qué creen que escogieron una francesa? O sea, fue un montaje, estamos de acuerdo, pero de tanta gente, ¿por qué una francesa? Es que lo que yo he visto es que realmente, no me acuerdo si fue Florence o seguramente fue Israel, pero creo que más bien, creo que fue el hermano de Florence que vivía acá, que tenía problemas con un señor y ese señor dijo, bueno, entonces si no me haces lo que yo quiero, pues te voy a inventar algo y te voy a mandar a que te arresten. Según yo fue eso. Ok, no pues. Ha de haber tenido muy buenos contactos, señor, porque está cañón. Sí, es el problema. Justo igual, ahorita de lo que estábamos hablando, pues sí se rompió un poquito la relación que tenían México y Francia. Y bueno, justo es lo que... Y justo y justo como comentaban, pues justo la relación entre México y Francia se rompió porque es justo lo que les voy a platicar ahorita. Ahora hablaremos de datos concretos, bueno, la perspectiva del presidente de Francia, Nicolas Sarkozy. Y bueno, un aspecto que resultó importante en el caso de Florence fue la involucración del entonces presidente francés, porque al inicio de su mandato en 2007 presionó a México para que Florence pudiera cumplir su condena en Francia, como ya había mencionado antes, amparándose en el convenio de Estrasburgo sobre traslado de personas condenadas. Este es un convenio que establece la mutua y más amplia colaboración posible en materia de traslado. En 2009, Sarkozy invitó a los padres de Florence como invitados de honor al desfile nacional del 14 de julio en París, generando un fuerte enojo en México y tensando las relaciones diplomáticas entre ambos países. Para Sarkozy, el caso no solo representaba la defensa de una ciudadana francesa, sus declaraciones públicas también intentaban mostrar firmeza en su política exterior y compromiso con los derechos humanos. Obvio esto para su imagen, ¿no? Y por otro lado, también fue de gran importancia el Año de México en Francia. Es de lo que les quería platicar. Era un evento cultural que ambos países habían planeado en 2011 con el objetivo de celebrar la historia y cultura de México con exposiciones, conciertos y actividades a lo largo del año, buscando fortalecer los lazos diplomáticos entre ambos países. Pero pues bueno, esto fue afectado por todo este conflicto que hubo. Sin embargo, en este evento el presidente anunció públicamente que el Año de México, o sea, este evento del que les hablo, estaría dedicado a Florence Cassés con el fin de mantener viva la atención sobre su caso y presionar por su liberación, calificando la detención de Cassés como un caso en el que no se habían respetado sus derechos. Aunque sus esfuerzos no lograron el traslado inmediato de Florence a Francia, sí contribuyeron a que el caso se mantuviera en la agenda internacional y aumentara la presión sobre el sistema judicial mexicano. Pues, a ver, o sea, yo creo que Vicente Fox abrió la puerta, Calderón la cerró y Genaro García pues fue el que más le movió este tema, porque justamente él él colecciona cargos en Estados Unidos, muchísimos, y pues justo él fue el director creativo de este show, organizando todos. Entonces sí, Vicente Fox obviamente ejecutó esto, Calderón se la voló totalmente con todo lo que hizo, pero creo que aquí uno de los que más lleva la culpa es Genaro, porque pues él fue el que organizó todas las cámaras, literal. Sí, todo el montaje, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, pues a ver, Calderón juraba que no había condiciones para mandar a Florencia a Francia de vuelta. Y sí, o sea, tenía razón, no había condiciones porque las pruebas eran una broma. O sea, ¿cómo le iba a mandar? O sea, ¿qué le iban a decir en Francia? Obviamente no había pruebas. Y la detención fue, pues, este circo que lo transmitió Televisa. Pero, a ver, o sea, ¿cómo vas a salir a decir que todo era un show
mientras el país ardía con esto del narcotráfico y, o sea, ¿sabes? O sea, ¿cómo vas a estar entendiendo eso mientras el país tenía todos esos problemas del narcotráfico? Y obviamente que a México no le convenía mandar a Florence a Francia porque ya nos iban a quemar horrible. Entonces, no sé, ¿qué opinan? Sí. ¿Cuál es su opinión ustedes sobre este caso? Pues yo honestamente pienso que pues, es una tontería porque, o sea, para empezar, ¿por qué harían algo así? O sea, pues, según las versiones o las suposiciones, pues que el presidente realmente quería demostrarle a la ciudadanía pues, que estaban haciendo las cosas bien y que estaban tratando el tema de seguridad como debían hacerlo, cosa que no estaban haciendo. Y pues nomás se montaron este chiste para hacerle creer a la gente, oigan, sí estamos chambeando, pero no lo estaban haciendo. Y pues eso es un tema complicado porque aparte de que les tocó tener temas con Francia, pues se metieron en muchos problemas y ya encerraron a García Luna, quién se va a meter que le vayan a sacar a Fox o Calderón. Sí, o sea, yo siento que sí, fue como obviamente para enseñar como que estaban haciendo algo, pero yo creo que hay más, ¿no? Yo creo que hay un iceberg que no sabemos porque sí se me hace muy tonto que solo para enseñar como que sí están haciendo algo, o siento que hay algo que no sabemos, pues nunca sabremos. No, pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que dicen, de que sí, o sea, yo pienso que todo era un montaje como para demostrarle a la gente que realmente se están haciendo las cosas bien cuando realmente no, pero pues al final todo sale a la luz y pues ya cuando se hizo más grande la noticia, pues nos damos cuenta de que hay hay muchos casos de corrupción en México y cada vez como que van creciendo y van creciendo, entonces pues a tal grado que hasta ya llegaron a encerrar a los culpables del montaje. Claro, es un ejemplo muy fuerte de cómo la justicia puede fallar cuando las instituciones no trabajan con transparencia. Y bueno, al revisar toda la información, nos dimos cuenta de que no solo fue un proceso legal, sino un tema político y mediático que terminó afectando la vida de varias personas. Primero pensamos que las irregularidades, como el montaje televisivo y las violaciones al debido proceso, muestran que las autoridades estaban más preocupadas por dar una buena imagen al público que por aplicar justicia. Esto nos hace pensar sobre cómo muchas veces los ciudadanos pueden ser víctimas de un sistema que prioriza intereses políticos en lugar de nuestros derechos humanos. También creemos que el papel de los presidentes, tanto de México como de Francia, refleja la forma en que los gobiernos pueden usar un caso judicial para defender su imagen pública y política. Mientras en México se quiso mostrar firmeza contra el crimen organizado, en Francia se buscó defender a una ciudadana como símbolo de protección del Estado. Otro punto en el que coincidimos es que los medios de comunicación tienen un papel muy grande en cómo la gente percibe el caso. El montaje transmitido en televisión tuvo que ver en la opinión pública y contribuyó a que Flores y Vallarta fueran vistos como culpables desde el inicio, incluso sin pruebas realistas. En conclusión, nuestra opinión es que en este caso es un recordatorio de lo que puede ser la justicia cuando se mezcla con intereses políticos y mediáticos. Sí, y pues bueno, ya después de dar toda esta información y ya haber llegado a al final del caso, pues llega el momento donde la historia cambia todo, porque pues todo era falso. Realmente no existió ningún Israel Vallarta o Florence Cassés que estuvieran ligados con el narco o con el crimen organizado, porque todo fue un montaje. El presidente de la República, expresidente ahora Felipe Calderón, se encargó de ocultar la información del caso junto con algunos periodistas y el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, en conjunto con la empresa de Televisa, que como sabemos ha hecho muchos montajes, y además de inventar pruebas y víctimas para inculpar al mencionado Israel Vallarta. Porque aparte hay víctimas que salieron a declarar que Flores y Israel los habían secuestrado y no sé qué cosas que fueron muy falsas. Aparentemente todo este montaje fue hecho por el gobierno, pues justamente para demostrar la efectividad contra el narcotráfico. Y Felipe Calderón declaró en ese momento una guerra contra el narcotráfico directamente, cosa que, bueno, es un tema muy extenso de tocar, pero yo creo que no fue lo correcto en ese momento. Desató una serie de cosas que hasta hoy en día seguimos sufriendo cada vez más y más. Y bueno, por lo cual la seguridad en México había explotado, entonces el presidente decidió montar este arresto falso para pues como justo la había regado en declararle legal al tráfico, pues dijo, no, pues un arresto falso para enseñar que realmente estamos haciendo algo. Bueno, sí, y pues después de informarnos, podemos afirmar que el caso de Florence no fue solo un proceso judicial,
sino que también fue un ejemplo de cómo la falta de transparencia y mal manejo de las instituciones puede arruinar la vida de las personas y la relación entre países. Nuestra opinión con base a estos hechos es que este caso refleja la necesidad de un sistema de justicia confiable y libre de intereses políticos o mediáticos. Además, evidencia cómo el poder de las autoridades puede manipular la percepción pública y poner en riesgo la credibilidad del Estado. En conclusión, pues creemos que el caso de Cases no debe verse solo como una disputa entre México y Francia, más bien como una lección de la importancia de garantizar derechos humanos y de exigir que las instituciones actúen con legalidad y transparencia. Totalmente. Bueno, pues esta fue la información y nuestra opinión sobre este caso. Espero les haya gustado mucho y si quieren que hablemos de otro tema, no olviden mandarlo a nuestras redes sociales. Nos vemos. Bye. Bye. Bye.